A mi juicio ha sido y es positivo tener un sistema bicameral, aunque reconozco, como miembro de la Cámara además, que el Senado ha funcionado sobre todo como cámara de segunda lectura, de reflexión, como decía antes, de enfriamiento, y bueno, esto ha posibilitado que la estructura legal tenga un nivel de perfección que no tendría con un sistema unicameral. No obstante, admito que aún queda mucho por avanzar y articular en ese debate territorial. No se ha avanzado porque con la Constitución el Estado de las Autonomías estaban haciendo. En nuestra última mayoría absoluta, en el año 2011, se creó una ponencia que hemos intentado reabrir ahora para abordar la reforma y sobre todo lo territorial que tiene que tener la Cámara. En esa ponencia estábamos todos los partidos políticos dentro, incluidos los nacionalistas, con un consenso total. Se iba a elaborar un documento con las líneas básicas de las funciones que debería tener, pero al final pues se desmarcó Convergencia por los problemas que empezaban en Cataluña, luego se desmarcó el PNV y a continuación el PSOE, que estaba de acuerdo en elaborar ese documento, pero dijo que ellos solos con el Partido Popular no se querían quedar. Por tanto, pues estaba en un momento actualmente esa ponencia de estudio de las funciones del Senado está congelado en un trámite parado. El Senado en este momento, como todos también, bueno, pues sabéis y habéis visto en los últimos meses, es la garantía que puede otorgar estabilidad al país. Así se ha demostrado con la aplicación del artículo 155, precisamente por la mayoría absoluta que en el Senado tiene el Partido Popular y porque supone, en el marco de un Estado bicameral como el nuestro, pues en el Senado, es el Senado quien puede impedir algunas ocurrencias que a las que hemos asistido últimamente. Y ahora mismo, bueno, pues el Senado sería también la Cámara que en un momento dado, a la hora de desactivar pues todas las medidas puestas en marcha, pues tendría también su función. ¿Por qué el Senado tendría que existir? Ante ese debate que quizás pueda existir, y me adelanto seguramente al coloquio, que estoy convencido que alguno hubiera preguntado o lo va a preguntar, de hecho, si merece la pena la existencia del Senado. Bueno, pues yo soy de los que piensan que el Senado debe existir, evidentemente. Primero porque creo que es mejor un Estado bicameral. En todos los países desarrollados de nuestro entorno existe un Estado de este tipo. Permite un perfeccionamiento del marco legislativo, permite un marco de discusión en unos estados que facilita más la negociación. En el caso concreto de España, yo creo que si no existiese habría que inventárselo, porque España es un país muy descentralizado. Un país tan descentralizado tiene que tener una institución que articule el debate territorial. Eso sí, como he dicho antes, dotando a la Cámara de verdaderas funciones territoriales en este sentido. ¿Cumple el Senado de verdad con esta función? Yo creo que ahí es donde tenemos, como digo, que resolver muchas cosas. Y hay que ser sincero, creo que el Senado cumple bien la función de Cámara de segunda lectura, de Cámara de reflexión, de enfriamiento, como he dicho antes, pero sí que tiene que avanzar en el papel de la Cámara, en que tenga un papel como Cámara de representación territorial, real. Podíamos, como he dicho, haberlo tenido resuelto, porque en esa última legislatura se formó esta ponencia, pero no ha podido ser. ¿Cuáles son las principales funciones del Senado? Bueno, pues las principales funciones del Senado son la legislativa, la presupuestaria, la de control al gobierno. Además actúa como Cámara, como digo, de representación territorial. Otras funciones relevantes son las relacionadas con la autorización de determinados tratados o convenios internacionales o con la designación de miembros de otros órganos. La función de control e impulso político consiste en obtener información del gobierno, someter a debate contradictorio su actuación e instarle a orientar su política en una determinada línea. En el Senado las iniciativas parlamentarias a través de las que se articula esa función son las preguntas, tanto orales como escritas, que se pueden formular al gobierno, las interpelaciones, las mociones consecuencia de interpelación, los debates sobre las comunicaciones o informes remitidos por el gobierno, las comparecencias de diferentes altos cargos o autoridades o representantes de algún tipo de sector o ámbito que se considere oportuno, y las comisiones de investigación y las especiales.
En cuanto a la composición del Senado, ¿cuántos miembros tiene el Senado? Pues en la actual legislatura el Senado tiene 266 miembros, de los cuales 208 son electos y 58 son designados por los parlamentos autonómicos. Esto es